Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, hermanos. Vamos a buscar nuestra palabra, la palabra de Dios, Romanos 3. Amén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirme en esta noche estar aquí, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia, Padre bendito, Dios de la gloria. Señor, tú permites que nosotros podamos hacer las cosas, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Padre Santo. Tú estás detrás de cada uno de nuestros pasos, Señor, y tú lo controlas todo al 100%, Señor. No hay nada que se escape de ti, Señor. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad, Señor, de anunciar tu palabra, Señor, el día de hoy. Bendícenos, Señor, y háblanos a través de ella, Padre bendito, Dios de la gloria. Gracias, mi buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? ¿Hablo como hombre? En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es la palabra de Dios la que leemos y estudiamos y escuchamos. Y mientras me ponía a leer el libro que estamos leyendo, ¿cómo se llama el libro, hermanos? Guerra de Palabras, ¿no? Mientras me ponía a leer el libro, me puse a meditar y buscaba entender qué es lo que debo decir con este título que me toca. Él es el rey, ¿no? ¿Quién es el rey? Él es el rey. Y mientras más leía, más me preguntaba, ¿y cómo yo llegué aquí? ¿En qué momento? Yo, un vil pecador, ¿no? Y comencé a ver a mi yo anterior, ¿no? Comencé a ver a mi yo anterior. Y mientras veía, recordaba que yo iba de niño, muy chiquito, a la iglesia. Mi mamá me llevaba a la iglesia y escuchaba, ¿no?, la palabra de Dios. Pero de repente, como algunos niños, de repente no me entra por aquí, me salía por allá, porque mientras iba creciendo, ¿qué es lo que pasaba? Más pecaba, más me alejaba de Dios, ¿no? Hermanos, disculpen, pueden tomar asientos. Estoy nervioso, hermanos, disculpen. Y más me alejaba de Dios mientras iba creciendo. Comencé a tener amigos del mundo, ¿no? Comencé a tener esos amigos y esos amigos me incitaban a ir a fiestas, ¿no? Oye, vamos, que esto, nos vamos a divertir, Y yo comencé a caer. Comencé a ir, comencé supuestamente a disfrutar del mundo y conforme más crecía, más me alejaba de Dios. Hasta tal punto que simplemente ya no iba a la iglesia y me dedicaba a disfrutar. Supuestamente yo, ¿no? Me dedicaba a disfrutar. Yo salía por las noches y me iba a bailar, ¿no? Fumaba, pero como chino en quiebra, ¿no? Terrible era. Y recuerdo también que cuando Dios me arrancó de ese mundo, ¿no? Y lo digo, me arrancó porque literalmente lo hizo. Recuerdo la última vez que fui a una discoteca, yo estaba bailando, ¿no? Recién habíamos llegado, yo ya estaba bailando, ¿no? Era sinvergüenza en esa época, ¿no? Ya estaba bailando, ni bien habíamos llegado a la discoteca y todo me comenzó a dar vueltas, todo me comenzó a girar. Y comencé a sentir náuseas por ese lugar, comencé a sentir asco. Y no entendía yo en ese momento qué es lo que estaba pasando, ¿no? A tal punto que terminó, incluso antes de que termine la música, yo agarré, me puse en la puerta y me estaba por ir, ¿no? Y mis amigos comenzaron a decir, ¿mis amigos? ¿No? Comenzaron a decir, oye, tú estás loco, ¿cómo te vas a ir? Recién acabamos de llegar, mira que acabamos de pagar la entrada estaba cara encima, acabamos de pagar la entrada, que esto, que el otro, ¿cómo te vas a ir si recién hemos llegado?
No, le digo, no me siento bien, me voy, y agarré y pum, me fui. Y ellos me acompañaron, pues nos regresamos todos al barrio, a la casa, ¿no? Y no solamente comencé a sentir repulsión por ese lugar, sino que también comencé a sentir asco por el cigarro, ¿no? Que hasta el día de hoy, cada vez que huelo cigarro, así sea a lo lejos, ¿no? Me da náuseas el olor del cigarro y me pongo a toser, ¿no? No entendía hasta ahí lo que había pasado y yo seguía con mi vida. Pero no pasó mucho tiempo hasta que yo me di cuenta qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Yo seguía de repente ahí un poco con mi vida normal, seguía teniendo los mismos amigos, seguía caminando, ya no me iba a fiestas, ya no fumaba, ya no tomaba, ¿no? Pero entendí que yo tenía que alejarme de esas personas, como de lugar. Entonces, de un momento a otro, decidí separarme de ellos. Ya no los comencé a frecuentar. Ya los veía de lejos y los saludaba y me iba de frente. Comencé a ir a la iglesia, ¿no? Dios me había demostrado que me había sacado de ese lugar simplemente porque Él lo había decidido. Yo no tenía que estar en ese lugar. Yo ahora me pregunto, ¿qué será de la vida de ellos, ¿no? ¿Cómo les habrá ido? ¿Qué es lo que están o cómo están viviendo actualmente? Y muchos de ellos, en algunos casos, ¿no? He visto que algunas personas han ido y simplemente están en la cárcel, o otro se ha vuelto un adicto a las drogas, ¿no? Otro sigue viviendo su vida loca, como le dicen, ¿no? Sale, toma, se divierte supuestamente, ¿no? Y así es su vida, ¿no? Dios me llegó a sacar de ese mundo y de repente yo pude haber terminado como alguno de ellos, pero no. Dios me dio una familia, una hermosa familia. Tengo mi esposa que le gusta enseñar, enseña y canta muy bonito. Yo siempre le digo a ella, tú eres la mejor cantante del mundo, ¿no? Para mí, ¿no? Ella es la mejor cantante del mundo. Tengo un hijo que ya va a cumplir 4 años, cada vez está más grande, maravilloso, ¿no? Y tengo a mi familia que cada vez es más grande. Ustedes, mi familia de la fe, ¿no? Y yo veo y me siento agradecido con Dios por cómo ha ido haciendo las cosas en mi vida. Y analizaba y me ponía a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre ellos y yo? ¿Cuál es la diferencia entre esas personas y yo? Y la respuesta es que en mi vida está Dios. En mi vida está Dios, ¿no? Esa es la más grande diferencia que puede haber entre una persona que está perdida en sus delitos y pecados y con una persona que busca agradar y vivir conforme a la buena voluntad de Dios, ¿no? Pude ver claramente la soberanía absoluta de Dios en mi vida. Fue Dios quien me dio a mi hermosa familia, ¿no? Fue Dios que me arrancó de las manos del enemigo y me dio una vida nueva, desafiando y derrotando por completo la soberanía que el diablo tenía sobre mí en ese entonces. Dios hizo todo eso por mí. Hermanos, vayamos a Romanos 11, 33 y 36. Lo acabamos de leer hace un momento.
Dice la palabra de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutable sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, y a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y mi pregunta al principio de ¿y cómo llegué aquí hoy? Se responde porque Dios así lo quiso. Dios en su soberanía hizo todo posible para que yo esté en este momento aquí compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Dios. Dios tiene el control absoluto, total y por completo de cada segundo de mi vida, de cada segundo de nuestras vidas. Tal vez en este momento, hermanos, nos estemos preguntando, ¿y qué tiene que ver esto con la comunicación, ¿no? Con la guerra de palabras? La respuesta es que una vida de comunicación piadosa está enraizada en un reconocimiento personal de la soberanía de Dios. Solamente cuando me someta al gobierno de Dios, que tiene un plan perfecto y está en control completo, comenzaré a vivir y a hablar como Él quiere. Cuando mi corazón está controlado por mis deseos, ¿no? Siempre buscaré controlar mi mundo, mi yo, mis decisiones. Son mis decisiones, ¿no? Lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo anhelo. A veces hasta se puede controlar gentes, muchas rabietas, la presión, la mala autoridad que se ejerce a veces. Y es que muchas veces pensamos, soy cristiano, ¿no? Soy líder en la iglesia, hago lo que quiero, respondo como quiero, no mostrando la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Ni siquiera por poco, sino que al contrario, estamos demasiado influenciados por el mundo, que inclusive pensamos que tenemos la razón. Y ahí estamos bastante equivocados. Y lo peor es que nos cerramos hasta tal punto, realmente que Dios tenga misericordia de nosotros cuando a veces actuamos así. Pero cuando entendemos la soberanía de Dios y nos sometemos a su reinado, podemos vivir y hablar como Dios lo ha diseñado. Y esto realmente es todo lo opuesto a lo que nosotros queremos o vivimos diariamente, pues, ¿no? Nuestro ego muchas veces nos dice la autosuficiencia de nosotros mismos, no, yo puedo, yo lo hago, yo decido, ¿no? Y no nos damos cuenta de que Dios es el que debe de tener la decisión de todos nuestros pasos que demos. Y es que nosotros estamos acostumbrados a vivir y hablar por nuestra propia gloria muchas veces, ¿no? Y aquí es donde pude entender que la guerra de las palabras es al final una guerra por la soberanía. ¿Con quién estoy luchando diariamente? ¿Con quién estoy luchando diariamente? Ya ni siquiera estamos luchando con el enemigo de repente, ¿no? Estamos luchando con nuestro propio Dios por querer hacer nuestra propia voluntad en nuestras vidas. Nos olvidamos y dejamos de lado la voluntad de Dios para nosotros.
Esta lucha por la soberanía también se revela en nuestra comunicación. La voluntad de Dios es que nuestro hablar sea para alabanza de su gloria, algo muy distinto a lo que nosotros tenemos en mente. Y por esta razón es importante entender lo que la Biblia enseña sobre la soberanía de Dios. Hermanos, ¿qué entendemos sobre el reinado de Dios o qué es lo que nos enseña la Biblia? Necesitamos entender esto porque mientras sigamos con nuestro ego a flor de piel, más vamos a comunicarnos como nosotros queremos o deseamos comunicarnos. Las palabras que digamos saldrán deliberadamente de lo profundo de nuestro ser y muchas veces son dañinas para las personas. Y en vez de ser de bendición a una persona, llegamos a ser piedra de tropiezo. No estamos al tanto muchas veces de las personas con las que conversamos. De repente nuestras esposas, nuestros hijos. Cuando hablamos con ellos, no tomamos las palabras que Dios nos enseña de repente como para poder corregir o poder enseñar o poder guiarlos, ¿no? Y por eso es importante que podamos entender que debemos dejar de ser nosotros, debemos dejar a Dios que trabaje en nuestras vidas para ser en sus manos instrumentos de bendición para otras personas que aún no conocen o que incluso conocen, ¿no? Y necesitan una palabra de amor, de sabiduría, de paz de nosotros, ¿no? Los puntos que el libro nos explica acerca de la soberanía de Dios son 7, ¿no? Los voy a dictar. Su reinado sin igual del universo. Dios reina sobre todas las cosas para la Iglesia. Dios rige sobre todos los detalles de nuestras vidas. Dios reina sobre cada aspecto de nuestra salvación. Dios reina sobre las circunstancias de nuestra santificación. Dios reina sobre las relaciones para mi santificación. Y Dios reina sobre todas las cosas para su gloria. Hoy voy a hablar de los 3 primeros y les he dejado una tareita para la casa, hermanos, para que el próximo jueves de repente lo traigan temprano o lo dejen el domingo, me lo entreguen a mí o en el púlpito o algún hermano de la junta lo puedan entregar, ¿no? Son unas preguntitas, es de manera incógnita, nadie debería de poner su nombre si no gustan, ¿no? Son unas preguntas bastante sencillas que lo pueden responder en el transcurso de mañana, pasado, el domingo. Tienen hasta el día jueves para que me lo puedan entregar. Y espero llegar el día jueves y no solamente leer el mío, mi respuesta, ¿no? Sino respuesta de los demás hermanos también. Amén. Amén. ¿No? Vamos a empezar. Su reinado sin igual del universo. Vamos a leer, hermanos, el libro de Daniel 4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Daniel 4, Daniel 4, 34 y 35. Amén, ¿no? Y le diga a Dios, ¿qué haces? ¿No?
vemos cómo esta verdad es capturada de las palabras de Nabucodonosor después de que Dios le devolvió su cordura. Muchas veces nos encontramos perdidos siendo cristianos, ¿no? En palabras vanas. Como cristianos muchas veces nos perdemos en palabras vanas. Y me ha pasado muchas veces. Perdidos en nuestros deseos carnales y mundanos. Pero Dios es el Señor, es el Rey de Reyes, y nadie le da consejo a Dios, nadie puede recriminarlo. Él es el soberano de todo el universo, y todo funciona de acuerdo a su palabra. Y ahora, ¿qué significa esto para mi comunicación? Primero que nada, significa que nunca estaré en una situación, lugar o relación en la cual Él no esté reinando. En todo lo que yo haga, en todo lo que nosotros hacemos, Él sabe qué es lo que está pasando. No hay nada escondido para Él. No hay nada que le sea oculto. Nada. Los momentos de la vida son sus momentos. Desde que nosotros podemos decir, se inició todo, que para Dios es la eternidad, ¿no? Hasta el fin de los tiempos para nosotros, lo que también para Él es la eternidad, ¿no? Y cada uno de esos momentos sean muy buenos para nosotros, ¿no? Me ascendieron en el trabajo, bien, mi esfuerzo. Bien, me subieron el sueldo, bien, mi esfuerzo. No debemos declararlos o reclamarlos como nosotros. Cada palabra que diga debe de reconocer su control. Gracias Dios porque me ascendieron en el trabajo. Tú permitiste que me ascendieran en el trabajo, tú permitiste que me subieran el sueldo. Es tu buena voluntad que las cosas me estén yendo muy bien. Porque es su buena voluntad de que nosotros podamos ser estudiosos y podamos sacar muy buenas notas. Porque si no fuera por Él, mi función es someterme al gobierno de Dios y hacer su voluntad. En lo que respecta a la comunicación, mi función es hablar de una manera en que plazca a aquel que reina por los siglos de los siglos, sobre todo lo que diga y piense sin dejar de escapar ni una sola soberbia. Cuando sé que Dios está en el control de mi vida, ya no caigo en pánico, ¿no? Sé que cada situación está bajo la administración cuidadosa del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y dónde aferrarme? ¿Dónde aferrarme? Sé que Dios presta atención a todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Y nosotros estamos llamados a hacer, y esto es, a vivir y hablar de una manera que le traiga gloria. Debemos de aprender, o debemos de hacer, y debemos de vivir y hablar de una manera que traiga gloria a Dios. Porque Él es el que reina todo el universo. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él está bajo el control de todo. Ese es el punto número 1, hermanos. El punto número 2. Dios reina sobre todas las cosas para la iglesia. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Él reina sobre todas las cosas, ¿para quiénes? Para nosotros, ¿no? Dios en su soberanía hizo toda la creación, todo lo que conocemos y aún hasta lo que no conocemos, ¿no? El universo es vasto y todavía no llegamos hasta el último rincón, como por así decirlo, ¿no?
Él ha reinado sobre cada momento de la historia. Para nosotros, desde que sopló el aliento de vida sobre el polvo y nos hizo a su imagen conforme a su semejanza, Él ha puesto y sacado reyes, ha usado la fuerza de la naturaleza para demostrar que Él reina sobre todo. Abrió el mar Rojo en dos para que pasara su pueblo. Abrió la llave de los cielos para que descendieran las aguas hasta desaparecer casi todo por completo, a toda la humanidad, quedando solamente... ¿Quién quedó? Y su familia, ¿no? Levantó profetas, jueces, reyes, apóstoles, y se ha revelado de innumerables veces en el antiguo pacto como en el nuevo, e inclusive ahora con nosotros muchas veces vemos la gloria de Dios, ¿no? Vemos su soberanía de Dios en nosotros. Muchas veces han pedido, hermanos, orar por diferentes situaciones y hemos visto cómo Dios se glorifica en la vida de cada uno de nuestros hermanos que podemos ver, ¿no? Salvaciones, sanaciones, un montón de cosas que Dios hace. Envió a su único hijo. ¿Por qué? Su hijo murió como todo un criminal. ¿Por qué? Vayamos, hermanos, a 1 de Pedro 2, 9 y 10, por favor, y alguien que lo pueda leer. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Amén. Y la pregunta del por qué, Él lo hizo para mostrar su soberanía en todas las cosas sobre la iglesia. Su iglesia, nosotros. Somos un pueblo que fue recogido, levantado y restaurado de la oscuridad y llevados a su luz admirable, y de esa manera vivir para su gloria por la eternidad. Para su gloria. Para su gloria. Pero ¿qué pasa si en vez de darle gloria a Dios, nos gloriamos nosotros mismos con todo lo que hacemos? ¿No? Dios reina a favor nuestro como iglesia, no a favor mío personal como Junior Alcántara, ¿no? Sino como iglesia. Ahí estoy pensando que todo va a salir como yo quiero y pienso más en cómo Dios quiere que suceda, ¿no? Si es que yo pienso que Dios está actuando a mi favor como yo, Junior, y no como su iglesia, estoy pensando en que Dios va a actuar, o es una especie de suerte, ¿no? En vez de que Dios actúa, ¿no? Tenemos esa mala idea muchas veces y no nos damos cuenta de que Él controla todo el universo para que las cosas se hagan conforme a su grandísima y buena voluntad. Vayamos a Colosenses, hermano, 1, 9, 14, que lo pueda leer, por favor. Sí, amén.
Amén. Y para garantizar todo esto, Dios ha reinado sobre todas las cosas desde la eternidad y lo continuará haciendo por siempre. Dios va a seguir controlando todo, toda situación que nos pueda pasar, toda circunstancia grave que podamos tener. Dios siempre va a tener el control, siempre va a manejar los tiempos, Él siempre va a estar cuidando de su iglesia para que nada malo le pase a ella, ¿no? Hermanos, vayamos a Efesios 1, 20 y 23, por favor. Amén. Lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que sea nombrado, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, a plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando nos damos cuenta, hermanos, de cada uno de estos detalles, podremos ver y nos daremos cuenta de que nuestra voz y pensamiento imitan a nuestro Dios. Y nos damos cuenta que estamos donde justamente Dios quiere que estemos, para que Él pueda realizar su propósito y cumplir sus promesas para nosotros. El punto número 3 dice: Dios rige sobre todo detalle en nuestras vidas. Moisés, Jacob, Esaú, Josué, Esther, Ruth, David, Jeremías, Daniel, sus amigos, ¿no? Pedro, Pablo. ¿Qué tienen todas estas personas en común? ¿Qué tienen estas personas en común? Cada aspecto de su vida, de ellos, y cada detalle de su día a día, se rigió bajo la soberanía de Dios. Ustedes conocen las historias de cada uno de ellos y saben toda la tribulación que pasaron, saben todas las circunstancias que pasaron y saben cómo confiaron en Dios también. Saben cómo actuaban y vivían conforme a la soberanía de Dios que Él tenía preparado en su vida. Ellos no se afligían, seguían su camino. Si estaban siendo torturados, seguían ahí por la gloria de Dios, seguían viviendo hasta el último día de sus vidas. Y ahora están por la eternidad también, ¿no? Y si Dios lo ha hecho con ellos, también lo hace con nuestras vidas. Su soberanía inclusive se rige sobre la vida de cada ser humano. Muchas veces nos complicamos, que en el trabajo está difícil, la situación está complicado, hay bastante trabajo, y me ha tocado, ¿no? Justamente en el trabajo en el que me encuentro actualmente. Es un trabajo donde estoy creando el área de recursos humanos, ¿no? Estamos trabajando desde cero el área. Y estamos levantando un montón de información. El día de ayer me fui a visitar a 2 edificios donde tenemos personal y estuve todo el día conversando con las personas. Y cada persona tiene un mundo de problemas, ¿no? Prácticamente me tomé media hora por persona y terminé saliendo, llegué a las 8 de la mañana y terminé saliendo a las 6 de la tarde del trabajo, de 2 edificios. Y cada persona con su propia personalidad, con su propia forma de ser, con su propia forma de hablar, ¿no? Y los escuchaba y meditaba
cómo Dios controla sus vidas, ¿no? Tenemos trabajando a varios venezolanos y cómo Dios también les ha permitido salir de ese lugar y estar aquí actualmente viviendo en Perú. Algunos ya tienen hijos que son peruanos, ¿no? Han nacido aquí en Perú. Y yo me ponía a analizar, ¿no? Y veía cómo Dios ha tenido gracia y misericordia por esas personas porque actualmente están trabajando y están trabajando en una empresa formal, ¿no? Que muchas veces no hay esa oportunidad para personal extranjero, ¿no? No hay esa oportunidad de darles trabajo, pero Dios en su soberanía les ha dado un trabajo formal, ¿no? Y ellos están trabajando tranquilos, bien, ¿no? Pero la complicidad o lo complicado de nuestra vida o de nuestro día a día sigue ahí, ¿no? Seguimos ahí, que a veces las cosas no están bien ordenadas en la casa y que hay un montón de cosas que hacer en la casa, las esposas de repente, algunos también, ¿no? El trabajo en algunos casos, y no nos damos cuenta de que, o simplemente nos hacemos un tremendo lío, ¿no? Pero Dios es tan glorioso que en su soberanía Él ha podido dirigir en cada detalle de cada vida humana al mismo tiempo. Él no se ha hecho ningún lío para dirigirnos a nosotros, a cada uno de toda la humanidad al mismo tiempo, segundo a segundo. La gloria sea para Dios. Aleluya. Vayamos, hermanos, a Hechos 17:26. Es 17, 26 y 27. Lo voy a leer. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Justamente lo que les digo se responde ahí, ¿no? Dios en su perfecta soberanía ve todo desde el inicio de los tiempos hasta la eternidad. Dios nos llama a pensar, orar, planear y vivir vidas ordenadas y controladas, pero sobre un fundamento que reconoce y descansa en su reinado. Quizás tengamos problemas de comunicación sobre cosas que creamos que son tremendos problemas, ¿no? Pero mientras el enfoque de Dios esté sobre nosotros, Él usará las cosas en nuestra vida para completar su obra y perfección en nosotros, hermanos. Amén. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a seguir con esta prédica para el próximo jueves y vamos a continuar con los otros cuatro puntos que faltan, hermanos. Dios les bendiga. No se olviden de la tareita para la casa.